Los Autobots son valientes guerreros procedentes del planeta Cybertron. Su misión, impedir que los Decepticons lleven a cabo sus malvados planes en la Tierra. En el juego de Transformers, asumes el papel de uno de esos poderosos Autobots. Viaja y explora la matriz y transfórmate entre tus diferentes modos mientras ganas aliados, encuentras reliquias y adquieres tecnología para luchar contra los Decepticons. Pero estás advertido, a medida que tu mazo crezca, surgirán Decepticons más poderosos para desafiarte. Hola amigos del plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. El otro día hablábamos de G.I. Joe Deck Building Game, hoy es el turno de Transformers. En Transformers vamos a tener tres modalidades de juego. La primera sería la competitiva, donde ganaremos por puntos de victoria. La segunda, la cooperativa. Y la tercera es el modo solitario, que es el que yo os voy a explicar, que es muy parecido al cooperativo. Como veis, el juego ya muestra desde el setup un aspecto completamente diferente a G.I. Joe. Aquí no tenemos un mercado al uso, sino que tenemos una rejilla que va a formar una especie de mapeado que el juego denomina Matrix, donde nuestros héroes, nuestros robots, se van a mover para descubrir cartas, y una vez que las descubramos, las podemos comprar, entre comillas, utilizando la energía, el poder, y añadirlas a nuestro mazo. Este tamaño de rejilla va en función al número de jugadores que habrá en la partida. Por aquí tendremos el mazo principal, de donde van a salir las cartas que van a ir llenando los huecos que dejemos al cogerlas y añadirlas a nuestro mazo. Por aquí tendremos la carta de Transform and Rollout, que es una carta que siempre va a estar disponible para la compra. Aquí tendremos el mazo de encuentros y confrontaciones, que es el que nos va a servir para luchar contra los adversarios. Y por aquí tenemos las cartas de daño. Estas cartas de daño en juego competitivo y en el solo lo que hacen es marcar la condición de derrota. En el caso que lleguemos a tener 5 cartas de daño, perderemos la partida. En cuanto a nuestra zona de juego, tendremos o empezaremos con lo siguiente: una carta de ayuda donde nos explica el turno y también cómo se desarrollan las batallas, y también elegiremos uno de los héroes y escogeremos, en este caso, Bumblebee, que por un lado de la carta esta que veis aquí, este Autobot va a tener dos caras. Por un lado estará el robot y por el otro lado estará la transformación en el coche. Empezaremos la partida por este lado. Y ya os adelanto que es una especie de mecánica de Marvel Champions, donde vamos a poder girar la carta en base a nuestras necesidades. Por aquí tendremos nuestro mazo de 10 cartas que ahora os enseñaré. Empezaremos con 2 energías y, por supuesto, el standee con Bumblebee, que irá a la zona de juego. Y estas son las 10 cartas con las que empezamos a jugar. Tendríamos por aquí 6 cartas de Courage, que fundamentalmente son las cartas que nos van a otorgar poder. Todas tienen 1 de poder y la misma habilidad de confrontación, que básicamente es que gastando una energía podremos robar una carta más del mazo. Aquí tenemos el Firepower, que es una carta un poco más potente, ya que tiene 2 de poder y 1 de rango. Tenemos Reserves, que lo que hace básicamente es otorgarnos energía en el caso de que tengamos 3 o menos. Por aquí tenemos la Patrulla, Patrol, que lo que hace es descubrir una carta que esté adyacente a nuestro Bumblebee, para ir descubriendo cartas en Matrix. Y por último tenemos la carta de Fix, muy importante, porque lo que hace es que va quitando cartas de daño. Recordad que perderemos la partida si nos comemos 5 cartas de daño. Así que Fix, arreglar o fijar, sería una carta muy importante a tener en cuenta, porque es la carta que nos limpia, digamos, las cartas de daño. Y como os he adelantado antes, dentro del mazo irán surgiendo los 3 jefes de nivel 1, 2 y 3, que poco a poco irán apareciendo en Matrix y que tendremos que ir descubriendo para poder cargárnoslos. Fijaros que arriba estará el valor con el cual tenemos que hacer frente, tenemos que gastar cartas para generar energía y poder hacerles frente, y cada uno de ellos tendrá una especie de ataque de revelación que cuando aparece en Matrix se ejecutará, y una habilidad ongoing, en estos dos casos, o de principio de turno, que nos irá haciendo la puñeta mientras esta carta esté en Matrix.
Además, en el modo cooperativo tendremos también 3 cartas escondidas en el mazo, que son las cartas con la etiqueta Cooperative Sim, que lo que hace es, digamos, dificultarnos la partida también mediante unas especie de habilidades que pueden ser también ongoing o de comienzo de turno. Y abajo tendremos una forma de evitarlo, con la cual, pues por ejemplo, aquí tendremos que contribuir con 2 cartas con un valor de 2 de movimiento, tendremos que vencer a algún adversario adyacente al espacio, etcétera, etcétera. Son cartas básicamente que nos van a complicar la vida cuando aparezcan en Matrix. Pues ya estamos listos para comenzar la partida. Lo que haremos es robar una mano de 5 cartas y colocaremos a nuestro Bumblebee en cualquier lugar de la rejilla, encima de cualquiera de las 12 cartas. Por ejemplo, aquí. Y ahora vamos con todas las acciones que podemos hacer a lo largo de nuestro turno. Empezaremos con jugar una carta. Pues jugar una carta es tan sencillo como bajarla. En este caso me dice si controlas 3 o menos de Energon, ganas un Energon. Como tengo 3 o menos, tengo 2, pues lo que hago es ganar 1. Tan sencillo como eso. Eso sería jugar una carta. Bien, lo siguiente que tenemos es la acción de mover. ¿Cómo movemos? Pues muy sencillo. Si estamos por el lado del coche, aquí tenemos un valor de movimiento, que en este caso son 2. Pero también las cartas que jugamos tienen un valor de movimiento. Así que podemos hacer 2 cosas. O bien tapeo esto, giro 90 grados para marcar mi movimiento y utilizo ese movimiento, o bien utilizo estos marcadores de -1 para gastar un movimiento y llevar la cuenta del movimiento que estoy gastando de mi carta. Imaginaros, por ejemplo, que yo hago esto. Así que me iré a la rejilla. Y ahora lo que podría hacer es mover mi Bumblebee, por ejemplo, a derechas, izquierdas, arriba o abajo. Es decir, ortogonal, nunca diagonal. Podría hacer, por ejemplo, este movimiento. Pero también en el juego hay una acción que se llama búsqueda. Búsqueda es gastar un movimiento para, en lugar de moverte ortogonalmente, darle la vuelta a la carta en la que tú estás encima. Es decir, yo podría gastar un movimiento para darle la vuelta a esta carta y así ya se queda mostrada, lista para poder ser comprada. En este caso ha salido un aliado. Los aliados lo que tienen, la particularidad que tienen es que cuando los compras no van directamente a tu mazo, lo pone aquí abajo, sino que cuando los compras o te salen directamente de tu mazo por alguna circunstancia, los pones directamente en juego. Así que si yo compro esta carta, que tiene valor 3, lo que ocurriría es que directamente va a mi zona de juego y se va a quedar ahí. Así que, 2 posibilidades para mover ortogonalmente o hacer una búsqueda en la propia carta en la que está tu robot. Lo siguiente que voy a hacer precisamente es comprar la carta que acabo de voltear. Así que para ello voy a utilizar 3 cartas de Courage, que lo que hacen es darme 3 unidades de poder. Con esas 3 unidades voy a comprar la carta. Así que lo que haría es coger la carta, dejar el Bumblebee en este hueco y la carta me la llevaría a mis descartes. Pero como es un aliado, no va a descartes, sino que directamente se coloca en la zona de juego. Así que coloco mi aliado en mi zona de juego. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a gastar este movimiento que tengo aquí, sin gastar, que sería 1. Y también voy a gastar este movimiento que tengo aquí para acabar con este 2. Y voy a gastar estos 2 movimientos que he generado, uno para bajar abajo y el otro para hacer una búsqueda. Con la búsqueda volteo la carta y encuentro una tecnología de valor 3. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Únicamente me queda esta carta en mi mano, que es la de Firepower sin usar, que como veis tiene 2 de poder. No me llega para los 3 si quiero comprar la tecnología. Así que puedo hacer lo siguiente y así de paso explico otra cosa que podemos hacer. Como es transformarse, mecánica muy parecida a la de Malware Champions. Así que voy a quitar esto de aquí y lo que voy a hacer es gastar 1 de energía para transformarme. Y paso de coche a robot. De esta forma tengo aquí un par de habilidades que yo puedo utilizar gastando energía. Si con el Firepower genero 2 de poder, con esta
habilidad que veis aquí, puedo gastar 1 para generar otro de poder. Es decir, que tendría 3. Fijaros que también aquí arriba nos dice, durante tu turno tienes un +1 de poder por cada aliado que controles. En este caso, también tendría un +1 de poder por este aliado que controlo aquí. Pero, por seguir el ejemplo, imaginaros que esto no está y yo no tengo ese +1, si no, no tendría que hacer esto que os estoy contando, pero bueno, para que lo veáis. De hecho, podría generar hasta 4, pero para que lo veáis en el ejemplo, pues utilizo esta energía que veis aquí, la gasto y ya generaría 2 +1, 3. De esta forma, podría coger la tecnología y ya la ganaría y me la podría llevar a descartes. Fijaros que no es como el aliado que va a la zona de juego. Entonces, todo lo que gane se me iría a descartes junto con las cartas que he usado en este turno. Una vez que he terminado mi turno, es muy sencillo. Miro los huecos que he generado y lo que hago es rellenar desde el mazo esos huecos. Siempre boca abajo. ¿Qué ocurre si no he vaciado ninguno de los huecos? Pues sencillamente tendría que darle la vuelta a una de las cartas y, salvo que sea un jefe que no lo es, lo que ocurriría es que sencillamente la destruyo y queda como destruida en una pila de cartas destruidas que se va creando a lo largo de la partida. El único caso en el que no se destruye es si es un jefe. Y si es un jefe, lo que ocurriría es que tendríamos que elegir una de las rejillas, destruirla y meter ese jefe ahí. Y una vez que hemos hecho esto, lo último que nos queda sería robar otra mano de 5 cartas. Y también recordad que si, por ejemplo, estamos por el lado del coche y hemos usado los marcadores para el movimiento, pues tendríamos que quitarlo porque, lógicamente, en cada uno de nuestros turnos ese valor de movimiento estaría disponible. Y ahora lo que vamos a hacer es jugar otro turno para explicaros en qué consistiría la batalla, ¿no? La parte de las batallas donde tenemos que enfrentarnos a los pequeños enemigos, los pequeños bots, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y también cómo enfrentaríamos a uno de los jefes. Bien, lo primero que voy a hacer es utilizar esta carta de Patrol, donde me dice que puedo girar una carta que esté adyacente a mi Bumblebee. Así que lo que voy a hacer, por ejemplo, es darle la vuelta a esta carta, que es una base militar, etiqueta de sitio. Es un lugar, en concreto una base militar, que lo que nos dice es que las cartas que yo juegue mientras esté aquí encima, en este lugar, me va a dar un +1 de rango. Y durante el turno de otro jugador, tus cartas tendrán un +2 de rango. ¿Qué es el rango? Pues el rango básicamente es... a ver si encuentro una carta, está por ejemplo aquí. El rango básicamente es este valor que tenéis aquí debajo. ¿Para qué sirve? Pues sirve para hacer lo mismo que haríais encima de una carta, pero a distancia. Es decir, si yo quiero hacer, por ejemplo, algo sobre esta carta de aquí y estoy aquí, aquí me dicen que todas mis cartas tienen un rango de +1, o sea que cualquier carta tendría un rango de +1. Es decir, que desde aquí podría, por ejemplo, operar o comprar las cartas que estén adyacentes, porque estarían a rango 1. Si fuera rango 2, pues podría llegar ortogonalmente hasta 2 espacios, ¿vale? Básicamente es los espacios ortogonales que yo puedo contar para intentar comprar cartas o hacer frente mediante una batalla a los adversarios. Básicamente sería eso el rango. Bien, una vez que hemos hecho esto, voy a utilizar la misma carta de patrulla que tiene un valor de movimiento de 1, la giro para gastar ese movimiento. Y lo que voy a hacer es una búsqueda. Así que cojo y volteo la carta. Y lo que me sale es un Decepticon, un robot Decepticon que se llama Laserbeak. Bien, fijaros en que tiene un valor de 2, así que es bastante facilito para ganar. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos encima de una carta, la descubrimos haciendo una búsqueda y nos encontramos con un adversario, como es el caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tendremos que robar una carta del mazo de encuentro. Y esa carta del mazo de encuentro la volteamos y nos fijaremos en la parte roja de arriba, en el ambush, en la emboscada, donde nos va a decir lo que tenemos que hacer. En este caso, el ataque
nos dice que perdemos un punto de victoria. Eso sería para el juego competitivo. Si estamos jugando en el cooperativo, siempre tenemos que cambiar los puntos de victoria por energía. Así que lo que tendríamos que hacer es perder una de nuestras energías en el caso de que la tuviésemos. A mí me quedaba una, así que esta energía va a tomar por saco. Una vez que hemos hecho y ejecutado el ambush, esto ya se pira y a partir de ahora ya estamos preparados para poder hacer frente a ese 2. Así que lo que voy a hacer ahora es usar 2 cartas de Courage para generar 2 de poder. Y con esos 2 ya directamente me cargaría el Decepticon. Así que me lo llevo, lo saco de aquí, pero fijaros que en el modo cooperativo o solo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Estas cartas van a desaparecer, no van al mazo, ni mucho menos. Sencillamente van a una zona que el juego creo que lo llama Vault, que sencillamente es como una reserva donde vamos a meter todo lo que nos carguemos. Fijaros en la parte de abajo que pone gana un punto de victoria. Esto, repito, sería para el modo competitivo. Así que, si anteriormente hemos perdido un punto de victoria, lo que hacíamos era perder una energía, cuando ganemos un punto de victoria, lo que hacemos es ganar una energía que va a nuestra zona de juego. Y esto, como digo, lo metemos en una reserva que se llamaría Baul. Y ahora os voy a explicar qué ocurriría si nos encontramos con un jefe. Aquí veis que en este caso está Soundwave, que sería el jefe de nivel 1. El valor ya es bastante mayor que el que nos hemos enfrentado anteriormente, el Decepticon anterior. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Siempre que aparece un jefe, tenemos que hacer el ataque de revelación. En este caso sería descartar un aliado que tú controles. Pues si nosotros anteriormente teníamos esta carta de aliado, pues iría fuera, iría a descartes y nos olvidaríamos de ella hasta que volviera a salir en el mazo, que ya la podríamos poner en juego otra vez. Lo siguiente que pone ahí, dice, es resuelve un ambush. Pues tendríamos que coger, ir al mazo de los encuentros, robar una de las cartas, por ejemplo, esta que veis aquí, y, como veis, abajo pone Boss Rebel, significa que en este caso, que es cuando se revela un jefe, estas emboscadas golpea a todos los adversarios, en el caso de un juego cooperativo, y en concreto esta emboscada nos dice que el adversario no puede ser batallado este turno, es decir, que no podemos en este turno cargarnos a este jefe, tendremos que esperar un turno más. Bien. Esto sería cuando aparece el jefe. ¿Qué pasa si queremos cargárnoslo? Imaginaros que ha pasado un turno, que yo ya puedo hacer frente a este jefe y quiero cargármelo. Pues bien, pueden pasar dos cosas, que yo me haya quedado ahí y ya me ahorro un ataque de emboscada, o puede pasar que yo me haya movido y otra vez caigo encima del jefe. En ese caso tendría que volver a resolver una emboscada. Pero imaginad que no me he movido y la emboscada ya no me la tengo que volver a comer. ¿Cómo nos cargamos a los jefes? Pues si los normales, los enemigos normales, simplemente con llegar a ese 6 ya podríamos vencerlos, aquí primero tenemos que comernos un paso que se llama de confrontación. ¿Qué es el paso de confrontación? Pues básicamente antes de intentar vencerlo, tendríamos que volver a robar otra carta de encuentro. Por ejemplo, vamos a robar esta carta de aquí y leer la parte de abajo, la negra, que sería la parte de confrontación contra el jefe. Aquí en concreto nos dice que añadamos 3 al coste del adversario, es decir, se pondría ya en 9, y además más 1 adicional por cada carta con coste de 4 o más que tú controles. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo todas cartas chusteras de las iniciales, no voy a tener ningún problema en cuanto a que se me incremente el coste. Pero si yo he ganado pues alguna carta pues chula, como por ejemplo esta de aquí, que estaba destruida, de valor 5, y me dice que tengo que subir 1 por cada carta de valor 4 más, pues esta carta ya me va a generar un valor, una unidad más de coste. Es decir, sería 6 y 9, 6 y 3, 9, más 1, 10. Tendría que llegar a ese 10. Es decir, es bastante jodido en este caso llegar a 10. Así sería el planteamiento para vencer al jefe.
Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es intentar hacer frente a esos 10. Así que para ello voy a jugar 3 cartas de Courage. Con eso ya generaría 3 de poder. Realmente no son muy potentes, pero la parte de confrontación en la que puedo gastar energía para robar cartas es muy interesante. Jugaría también la carta de tecnología que me ha hecho subir 1 en el coste, de 9 a 10, que me genera 2. O sea, aquí ya tendría 5. Voy a ver cómo me las apaño. Pues bien, voy a gastar 2 energías para, en primer lugar, activar esta habilidad de aquí y esta habilidad de aquí. Veis que la palabra clave es de confrontación y las puedo ejecutar porque estoy en una confrontación. Así que robaría 2 cartas. Juega la carta que esté arriba de tu mazo. Vale, pues voy a jugar esta carta de aquí, que sería otra tecnología, y esta carta de aquí, que sería el Firepower. Con esto fijaros que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues bien, para llegar al 10 lo que podría hacer es generar 1 con esta habilidad, con la energía que me queda aquí, y de esta forma ya tendría los 10. Con eso ya me podría cargar al jefe, y este jefe me dice aquí, gana 3 puntos, que lo que haría, como os he contado antes, es ganar 3 energías y me iría a la zona de baúl, que yo la coloco debajo del Bumblebee. Y así, mediante otros turnos, terminaríamos la partida, recordando que si nos cargamos los 3 jefes, venceríamos, pero si en algún momento tenemos 5 cartas de daño, sería la condición de derrota. Y bueno, esto es Transformers. Es un juego que el manual es bastante desastroso, está muy desordenado, faltan cosas, pero bueno, cuando ya echas un par de partidas y buscas algo en BGG, ya más o menos te haces con el juego. Y como veis es bastante diferente a G-Joe, porque es un juego en el que no tiene un mercado como tal, sino que tenemos que ir moviéndonos por esta rejilla que el juego llama Matrix, tenemos que ir descubriendo las cosas, tenemos varias cartas diferentes, como son los lugares que son ventajosos, o también tenemos los Cooperative Sim, como os he dicho antes, que lo que hacen es complicar un poco la historia. Así que tenemos que ir moviéndonos un poquito por aquí. Tenemos que escoger las cartas que nos salen, las que mejor nos van a cuadrar. Hay cartas que son bastante potentes, otras que no son muy chusteras, pero son útiles en ciertas circunstancias del juego. Tenemos los enemigos que son bastante asequibles. Sí que hay alguna vez que cuando nos vamos a enfrentar a algún enemigo, pues es muy posible que nos salga un ambush que nos joda a lo mejor el turno, porque a lo mejor nos elimina una carta o nos quita energía que teníamos preparada para hacer frente a la batalla, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva es un juego que con las partidas me ha ido ganando un poquito más, aunque tampoco es que sea un grandísimo juego, pero sí que me gusta porque es muy rápido. Es muy rápido, o sea, muevo, descubro, compro, muevo, descubro, me salen los bots, me los tengo que cargar, pim pam. Donde está un poco más la historieta es en el momento que ya salen los jefes, donde sí que te tienes que centrar un poco más en el turno para ver cómo llego a los 6, los 8, los 9, los 10, los 15. Alguna vez creo que he tenido que llegar hasta 18 porque hay un jefe que es horrible, que te genera coste en base a la pila destruida de cartas. Pero bueno, básicamente es un juego que es muy rápido de jugar en modo solitario. También es cierto que yo creo que está más dirigido sobre todo al cooperativo y al competitivo, porque tiene una mecánica que se llama asistir, con la que digamos que en competitivo picoteas un poco y en cooperativo lo que haces es ayudar. Me falta probar esa parte cooperativa porque a lo mejor el juego mejora y crece un poquito más en cuanto a estrategia, pero bueno, yo creo que en solitario también se puede jugar sin llegar, yo creo, a las sensaciones del G-Joe, ¿vale? Así que aquí os dejo Transformers Deck Building Game y nos vemos en los siguientes vídeos de Kicking 5. Un saludo, chao.